Aleluya, gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Muy buenas noches, mis amados hermanos. El Señor les bendiga una vez más. Bienvenidos a este super programa Una Palabra Viva y Eficaz, la de Bart Hashem, donde estaremos meditando en la palabra del Señor como es costumbre cuando estamos transmitiendo este programa. Vamos a estar compartiendo con ustedes, meditando la palabra conforme el Señor nos dice allí en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, cuando nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Al igual que como nos dice también la palabra del Señor allí en el libro, en el Evangelio de Yohanan, de Juan, capítulo 5, versículo 39, el Señor nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por lo tanto, mis amados hermanos, en esta noche vamos a continuar meditando en la palabra del Señor, allí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, si no estoy mal. Vamos a estar meditando, así como hemos venido mirando este mensaje de la palabra del Señor. Lucas capítulo 6, vamos a ver cómo nos dice la palabra del Señor allí, cuando el Señor nos habla en el versículo 17, aquí vamos a estar al 19, vamos a estar mirando estos tres versículos, 17, 18 y 19. Vamos a estar meditando en la palabra del Señor y vamos a hablar de, aquí el título que nosotros tenemos en esta enseñanza es siguiendo los pasos de Hamashiach, siguiendo los pasos de Yahshua, siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Hemos entendido en la palabra del Señor que el Señor nos dice claramente cuando iba a ser entregado allá en la cruz del Calvario. Él está diciéndole a los discípulos, una vez que les ha lavado sus pies, que está a punto de ya ir al Getsemaní, él le dice: ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Este es el tema, la parte central, la parte principal de nuestro mensaje. Es el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, nos dejó. ¿Cuál es la razón del ejemplo que el Señor nos dejó? La razón es que nosotros hagamos como Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra en los días de su carne. No es lavarle los pies a los hermanos. Ese no es el ejemplo. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech Adonai Yahshua Mashiach, fue el ejemplo que Él nos dio desde el mismo momento en que Él dejó su trono de gracia para venir a nacer aquí en el pesebre hasta terminar en la cruz del Gólgota. Allí, hasta el día que entregó su vida en la cruz del Calvario, el Señor, toda su vida fue una vida de ejemplo que Él nos ha dado. Por lo tanto, precisamente esa es la razón en que nosotros meditamos la palabra del Señor, escudriñamos las Escrituras, leemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, el Tanakh y el Brit Hadashah, con el único motivo es de aprender del Señor, vivir la palabra, predicar la palabra. Ese es nuestro motivo
que tenemos cuando nosotros estamos en el Señor. Sabemos que tenemos una promesa de vida eterna, pero nosotros no podemos ignorar el mensaje de la palabra de Dios, nuestro Elohim. Por lo tanto, vamos aquí en el versículo 17 de Lucas 6, y el subtítulo que le he dado es Amberit, que es gente o pueblo. Dice la palabra del Señor allí en Lucas 6, 17 al 19 de la siguiente manera: y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos, de sus talmidín, y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Encontramos que el Señor Jesús, Rebe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, desciende con ellos. ¿Con quién? Con sus discípulos, con aquellos que le seguían. Él había estado en días pasados en el monte orando al Señor por sus eslijim, por sus apóstoles. Él había estado orando allí, pidiéndole al Abacadosh, pidiéndole al Padre que le diera la sabiduría, que Él tomara la dirección. Yo quiero decirte una cosa: el Señor Jesús, Él era un hombre de oración, era Dios con nosotros, pero sabía que que nos estaba dando un ejemplo, una enseñanza, que al orar, que al buscar de la presencia del Padre, del Abacadosh, entonces el Abacadosh, nuestro Padre, nos enviaría su Espíritu Santo, su Ruach HaKodesh, para que nos llenara de su sabiduría, de su inteligencia, de su conocimiento, y nosotros actuáramos conforme a su voluntad. Recuerda lo que hemos venido diciendo en Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, el libro de la ley. Torá o ley, lo que significa es, la palabra Torá significa de las instrucciones. Nunca se apartará de tu boca este libro de las instrucciones de Dios, de Elohim, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa es la razón, entonces, que el Señor es el ejemplo. Uno de los ejemplos que el Señor nos deja cuando dice ejemplos he dado, para que, como yo he hecho, ustedes también hagan, es busquen de la presencia del Padre para hacer todas las cosas correctamente. El Hijo buscó la presencia del Padre, recibió la unción del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, y él va y decide y escoge a 12 con sabiduría. Él conocía el corazón de cada uno de ellos. Sabía lo que había en el corazón de cada uno de sus eslijim, de sus apóstoles, y de sus talmidín, de sus discípulos. Y empieza a escoger a uno por uno. Él empieza a escogerlos. Ellos no escogieron al maestro. El maestro escogió a sus apóstoles. El maestro los apartó, y aún sabía, al apartar a Judas Iscariote, al apartar al traidor, que él sería quien le traicionaría. Pero era necesario que este hombre estuviera en medio del pueblo, en medio de los apóstoles, de los eslijim, estuviera con ellos, para que se cumpliera la escritura acerca de quién le habría de entregar. Ahora,
El Señor, nuestro Señor Jesucristo, Reben Melech Adonai Yeshua HaMashiach, escoge sus apóstoles y ahora desciende con ellos, con sus eslijim, con sus talmidim, con sus apóstoles, con sus discípulos, desciende a un lugar llano y estando en ese lugar llano en compañía de sus talmidim, de sus discípulos y de una gran multitud de gente, de Amberit, de gente, había una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. ¿Qué quiere decir con esto? Que estaba el Señor Jesús, Adonai Yeshua Mashiach, rodeado de judíos, que solamente lo estaban siguiendo los judíos, aquellos que habían creído en él, aquellos descendientes de Israel que estaban esperando el Mesías prometido. ¡No! Así como Moisés, en el momento en que él es usado por el Padre para sacar, usado por Dios, por Elohim, para sacar al pueblo de Israel de allí, de Egipto, así el Señor, cuando él sale, no sale solamente con el pueblo de Israel. Mucha gente, muchos extranjeros salieron con Moisés, salieron de Egipto, caminaron con Moisés en el desierto, fueron a buscar la tierra prometida, porque quiero decirte una cosa, Moisés es un tipo de el Mesías. Él estaba tipificando al Mesías que habría de venir a redimir, escúchame bien esto, a redimir, a comprar, a rescatar no solamente al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad. Ese es el propósito de Dios nuestro Elohim. El propósito de Dios nuestro Elohim es rescatar a toda la humanidad. Y aquí encontramos entonces también dos pueblos reunidos alrededor del Mesías, el pueblo de Israel y el pueblo gentil. Había gente de Tiro y de Sidón que no eran miembros del pueblo de Israel, pero ellos, al igual que el pueblo de Israel, estaban esperando un redentor, estaban esperando un Mesías, estaban esperando un Cristo, estaban esperando a alguien que vendría y les daría libertad de la opresión del enemigo. No era una libertad física. Los que pudieron entender cuál era el propósito del Mesías, a qué venía, fueron los que siguieron a nuestro Señor Jesucristo. Fueron los que siguieron a Yeshua HaMashiach. Ellos fueron los que pusieron sus ojos en él y vieron en él, en Yahshua, en Jesús. En él vieron el Mesías, en él vieron el Cristo, en él vieron el Redentor, en él vieron el que habría de liberarles no de la opresión física, no del yugo humano, sino la opresión de satánica, del yugo del enemigo, de Satanás, que los tenía oprimidos. Por eso aquí dice la palabra del Señor claramente, allí, que se reunió una gran multitud que ha venido para oírle. Número uno, vinieron a escuchar la debar de Hashem, vinieron a escuchar la palabra de Dios, vinieron a escuchar esa palabra viva, eficaz, más cortante que toda espada de filo. Sabían que era una palabra que venía con poder, una palabra que venía con autoridad, una palabra que tenía poder para cambiar el corazón del hombre, para saciar la sed de Dios, para darles esperanza, para darles vida. Eso era lo que ellos estaban buscando, una palabra de vida, una persona que hablara con autoridad y no como los escribas, no como los fariseos, no como los sacerdotes, no como los religiosos, sino una persona que hablara directamente la palabra de Dios, la palabra de Elohim, la de Bar de Hashem, que hablara con autoridad. Y aquí ellos se acercan a escuchar la palabra de Dios, a
escuchar la voz de Dios, oír hablar a Dios, que Dios les hablara al corazón y pudieran ser sanados. Número uno, ser sanados espiritualmente, porque eso es lo que nosotros necesitamos ante todas las cosas, tener sanidad en nuestro corazón, tener sanidad en nuestra alma, tener sanidad espiritual en nuestra vida interior. Cuando una persona tiene sanidad en el corazón, en el alma, en su ser interior, esa persona inmediatamente, esa persona viene a recibir sanidad física. Esa persona, porque ha creído, porque sabe que hay necesidad de Dios. Decía un hombre en el libro de Tehilim de los Salmos, decía: mi alma tiene sed de Dios, mi alma tiene sed del Dios vivo, porque nosotros queremos que alguien, que ese Dios del que hemos escuchado hablar se nos manifieste, nos hable el corazón. Y quiero decirte, amado hermano, que en este momento Dios quiere hablar a tu corazón a través de su palabra, a través del Hijo, porque el Señor Jesús lo dice claramente: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hay una opresión satánica, una opresión que está llenando tu corazón cuando tú no tienes al Mesías, cuando tú no tienes a Cristo en tu corazón. Entonces tu vida no tiene sentido. Tu vida tiene un vacío profundo en el corazón, y que solamente tú estás buscando llenarlo con las cosas de este mundo. Pero el Señor dice claramente: me dejaron a mí fuentes de agua de vida, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Cuando tú no tienes al Mesías, cuando tú no tienes al Salvador, cuando tú no tienes al Señor en tu corazón, tu vida es como una cisterna rota, es como un pozo roto, que aunque le echen agua y agua y agua, esa agua se irá, esa agua se desperdicia, esa agua se vuelve, tu vida vuelve a quedar vacía, tan vacía como en el momento en que intentaste llenarla. Pero en el momento en que tú vuelves tus ojos a Dios, en el momento que tú vuelves tus ojos al Elohim de la vida, al Dios todopoderoso, al creador del cielo y de la tierra, en ese momento Dios restaura tu vida, Dios hace de ti una nueva criatura, y Dios te llena a ti de su Espíritu Santo. Y el que cree en Jesús de Nazaret, en Adonai Yeshua HaMashiach, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De eso que estaba hablando del Espíritu Santo que han de recibir los creyentes, que habrían de recibir los creyentes, porque aún Jesús no había sido glorificado. Él es el agua de vida, Él es el que quiere saciar tu sed, Él es el que quiere darte a ti esperanza de vida, no solamente en este mundo, sino una esperanza de vida eterna, una esperanza de vida cuando tú partas de este mundo a la eternidad. Porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después el juicio. Una vez, tú tienes solo una oportunidad para ser salvo del pecado y de la muerte. Y esa oportunidad la tienes aquí, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escuchas. Esa oportunidad la tienes aquí en vida, porque el día en que tú entregues tu espíritu, ya no habrá más oportunidad. Este es el día aceptable, este es el día de salvación, este es el día que el Señor ha hecho para que tú te goces en él. Sigue diciendo la palabra del Señor: han venido para oírla. Hay que oír la palabra de Dios, y para ser sanado de sus enfermedades.
porque la palabra de Dios, mi amado hermano, es sanidad para el alma, pero también es sanidad para el cuerpo, porque el Señor dice la palabra de Dios claramente que por las llagas de Hamashiach, que por las llagas de Cristo nosotros hemos sido curados. Hemos sido sanados porque Él es nuestro sanador. Él dice: yo soy Yahweh Rafa, yo soy Yahweh tu sanador. Él vino para sanar tus enfermedades, Él vino para sanar tus dolencias, Él vino para hacer cosas grandes en tu vida. Lo que cuando el hombre dice no se puede, no hay esperanza, Dios te dice a ti: sí se puede y hay esperanza, porque para el que cree todo le es posible. Y dice la palabra del Señor que venían para ser sanados de sus enfermedades. ¿Quiénes venían? Los judíos, sí. El pueblo de Israel, sí. Pero también venían los gentiles, los que no pertenecían al pueblo de Israel. Gentiles como tú o como yo, que no éramos del pueblo de Israel, pero el que el Señor vino para buscarte a ti, que te habías perdido, que estabas alejado de Dios. Vino para sanarte, para darte su palabra, para hacerte a ti una nueva criatura, sanar tus enfermedades, enfermedades del alma, enfermedades del corazón y enfermedades físicas, porque Dios es nuestro sanador. Y dice también la palabra del Señor aquí en el versículo 18: y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Atormentados de espíritus inmundos. Hoy por hoy hay mucha gente que no cree en los espíritus inmundos. Hay mucha gente que se han vuelto escépticos porque la ciencia ha aumentado, porque la ciencia ahora ha avanzado, porque ahora vemos tantas cosas que ya no creemos en espíritus ni creemos en cosas allá de las tinieblas o cosas espirituales. Y cuando vemos una persona que está siendo atormentada por espíritus inmundos, en vez de buscar de la presencia del Señor para que el Señor le sane, para que el Señor le dé libertad, entonces buscamos un psiquiatra o un hospital psiquiátrico para dejarlos allí y para decirles que están locos. Pero quiero decirte una cosa: los espíritus inmundos son reales. Los espíritus inmundos son verdaderamente existen. No los vemos, pero ahí están. La Biblia dice que vienen para atormentar, vienen para hacer daño. Jesús mismo lo dice: el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. De tal manera, dice la palabra del Señor, dice que los que habían sido atormentados de espíritus inmundos serán sanados. En aquel tiempo no había psiquiatría, en aquel tiempo no habían clínicas psiquiátricas, ni habían medicina para curar o para calmar la depresión. Era solamente allí. Tenían que la gente esperar en el poder de Dios, en la gloria de Dios. Y cuando vino Hamashiach, cuando vino Cristo, cuando el Señor vino aquí a esta tierra, Él vino para dar sanidad y dar libertad de espíritus inmundos. Y ese poder que actuó en Jesús, mi amado hermano, ese poder que actuó en Hamashiach, en Yeshua Hamashiach, ese poder sigue actuando en el día de hoy. A través de sus discípulos, a través de los que han creído a su palabra, no porque tengamos poder, no porque seamos mejores que otros, no porque el poder sea de nosotros. El poder es de Hamashiach, el poder es de Cristo. El Señor Jesucristo lo dice claramente en el libro de Marcos, capítulo 15, versículo 16. Si no estoy mal, 15 o 16, dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán, y en mi nombre echarán fuera demonios. Permíteme leértelo como dice allí en el Evangelio de Marcos, capítulo 15. Si no estoy mal, gloria a Dios, capítulo 10,
Sí, de 16, 15 de Marcos dice, o 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales, versículo 17, seguirán a los que creen en mi nombre, a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso es lo que el Señor está haciendo en este día. El Señor sigue sanando, el Señor sigue liberando los endemoniados, el Señor sigue trayendo vida eterna, vida nueva a todo aquel que en Él cree. Y dice la palabra del Señor, y con esto voy a terminar, versículo 19, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Mi pregunta es, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escuchas, mi pregunta es, ¿has tú procurado tocar al Señor? ¿Has tú procurado tocar a Jesús, a Yahshua? ¿Has procurado tocar sus manto? ¿Has procurado tocar su gloria? Si tú no has procurado, si lo has procurado y no lo has podido hacer, quiero decirte que este es el momento. Jesús dice, Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. El viento sopla y tú no sabes de dónde viene ni para dónde va. Así son todos los que son nacidos del espíritu. Tú no puedes ver el espíritu de Dios, tú no puedes tocar físicamente el espíritu de Dios, pero lo puedes palpar espiritualmente. Si tú te acercas a Él, si tú le crees a Él, si tú buscas de Él en fe, tú vas a recibir sanidad para tu cuerpo, sanidad para tu alma, libertad espiritual, y el Señor te promete a ti vida eterna. Mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mi pregunta es, ¿tú has creído? ¿Has creído en el nombre de Jesús? ¿Has creído en el nombre de Yahshua? ¿Lo has recibido? ¿Lo has aceptado? ¿Le has pedido al Señor que entre en tu corazón y cambie tu vieja manera de ser, tu vieja naturaleza? Si no lo has hecho, permíteme decirte que este es el día aceptable. Esta es la hora de salvación. Mañana quizás no haya tiempo, quizás no haya un mañana para ti, y yo quisiera preguntarte, ¿a dónde vas a pasar la eternidad? Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si aún no le has entregado tu vida al Señor, si aún no le has pedido al Señor que entre en tu corazón y cambie tu vieja manera de vivir, tu vieja manera de ser, permíteme decirte que este es el día aceptable. Esta es la hora de salvación. Yo te invito a que le entregues tu vida al Señor en este momento, a que le pidas al Señor que entre en tu corazón y te cambie tu vieja manera de ser. Si quieres, yo te voy a invitar a hacer una oración de fe, una oración que confieses con tus labios, creyendo en tu corazón que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Solamente tienes que decirle en este momento: Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi vida, cambia mi corazón, borra mis pecados, limpia mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ya está en tu corazón
y Él ha hecho de ti una nueva criatura. 3 recomendaciones quiero dejarte antes de irme. Es número 1. Habla con Dios. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios en oración. Habla con Dios como se habla con un amigo. Llévale tus inquietudes, tus alegrías, tus tristezas, tus necesidades, tus acciones de gracias. Y ten la certeza que Dios está ahí a tu lado para darte una respuesta a tu necesidad. Número 2. Empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a leerla en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Y número 3, busca un lugar donde congregarte. Un lugar donde se predique la palabra de Dios. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber de un lugar en tu ciudad, por favor házmelo saber. Que si está en mis manos, con mucho gusto, buscaré una iglesia en tu ciudad donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo y te lo haré saber. Hemos llegado al final de este programa, una palabra eficaz, la de Bar de Hashem. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, el Señor tenga de ti misericordia, alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y será hasta en una próxima ocasión cuando volvamos una vez más a este tu programa, una palabra viva y eficaz, la de Bar de Hashem. Bendiciones para todos y muchas gracias por habernos acompañado.